Bueno, muchachos, entonces ya sabemos cómo escribir números naturales en el computador y en cualquier base. Ahora vamos a empezar a estudiar un poco las propiedades de los números. Hay unos números, los números se pueden descomponer o puede que no se puedan descomponer en multiplicaciones y entonces aparecen una cosa llamada números primos. ¿Qué es un número primo? Es un número natural mayor que uno, o sea que el 1 no es un número primo, porque los números primos son mayores que uno, y que solo son divisibles por uno y por el mismo. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, el 23. El 23 solo es divisible por uno y por 23. Ningún otro número lo divide. Entonces, un número es primo escrito formalmente, con lógica, predicados, diría esto. Es un número mayor que uno y tal que para todo D natural que sea mayor que cero y que divida P, ese D es el 1 o es el P. O sea, que cualquiera que sea un divisor de P, o es 1 o es P. ¿Listo? Esa es la definición de número primo. Entonces, por ejemplo, números primos, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19. ¿Por qué los números pares no aparecen ahí? Porque a todos los divide el 2. Entonces, el único par que solo es divisible por el 1 y por él es el 2. Cualquier otro ya es divisible por el 2 y por el 4, por el mismo. Entonces ya no, 2 ya divide a los otros, los pares no serán números primos. Luego los números primos son impares, salvo el 2. ¿Cierto? Bien. ¿Qué pasa si un número no es primo? Si un número no es primo, entonces se dice que es compuesto. Compuesto porque se puede escribir como multiplicación de otros. Por ejemplo, el 4 es 2 por 2, o el 6 es 3 por 2, o el 8 es 2 por 4, o 2 por 2 por 4. El 9 es 3 por 3, el 10 es 5 por 2, el 12 es 6 por 2, el 7 por 2, 3 por 5, 4 por 4, 9 por 2. Puede haber varias maneras, 6 por 3, puede haber varias maneras de escribirlo, pero compuesto significa que se puede escribir como multiplicación de dos que no son el 1 y el mismo. ¿Listo? Entonces, muchas de las aplicaciones prácticas de los primos se basan en poder decidir de manera eficiente si un número es o no primo. Y de manera relacionada, cuando un número no es primo, las aplicaciones se basan en descubrir cómo puede factorizarse. Entonces, computacionalmente hablando, saber si un número es primo es muy difícil. O sea, si yo les digo, hago un algoritmo que averigüe si un número es primo, ahorita vamos a mirar algunos, entonces uno empieza a ver que no son eficientes. No es que no sea fácil, no es que no sea fácil escribirlo, es que no son eficientes. ¿Sí? Y la segunda es, si no es primo, entonces dígame cómo lo factorizo. Esa tampoco es eficiente. O sea, hay veces que es fácil, pero hay veces que no es tan fácil. Por ejemplo, si un número par, no, pues es 2 por la mitad, y ya pues es fácil. Pero ya si un número no es par y tiene que decir es tanto por tanto, bueno, entonces, ¿cómo factorizarlo? Puede ser complicado. La criptografía se basa en esto, en que es difícil factorizar ciertos tipos de números y en que es muy difícil saber si un número es primo o no, descubrir si un número es primo o no. Entonces, vamos a mirar cómo saber si un número es primo o no. Por la definición, un número es primo si es mayor que uno y si todos los divisores de él, si solamente tiene dos divisores, el 1 y el P. Pero, o sea, cuando se refiere al algoritmo, habla de encontrar un número primo en cualquier base. No, en decimal. En decimal. Aquí estamos hablando, aquí ya no estamos en base, nada, estamos hablando en decimal. Las bases tienen que ver con cómo representa esto aquí abajo en el computador, pero típicamente en la aritmética la hacemos decimal. Y en el computador trabajamos decimal, a menos que queramos trabajar diferente. ¿Sí? Entonces, un número es primo si es mayor que uno y los divisores son o solamente 1 o P. Entonces uno dice, bueno, tratemos de hacer un algoritmo con esa cosa. Entonces, primero, para que D divida M, pues D tendrá que ser menor o igual que M, porque los números más grandes que M no lo pueden dividir. Entonces, esta la podemos cambiar por decir, para todo número natural mayor o igual que 2 y menor que P, D no divide a P. O sea,
para testear si un número es primo, ¿qué tengo que hacer? Mirar que todos los números menores que él no lo dividan. Entonces me dicen, mire que el 23 no es primo. Entonces yo miro, el 2 no lo divide, el 3 no lo divide, el 4 no lo divide, el 5 no lo divide, el 6, el 7, el 8, 9, y ninguno lo divide. Entonces yo digo, como ninguno lo divide, el número es primo. Pero si el número fuera un número grande de 500 cifras decimales, entonces ese número, ¿cuántas veces tengo que hacer la prueba? Pues tengo que hacer ese número de veces. Si fuera 1001, entonces la tendría que hacer 1000 veces la prueba, con todos los menores que él. Si fuera 10.087, ¿cómo sé si es primo o no? Hago la prueba con 10.086. Entonces es muy demorado. Y si el número tiene 500 cifras decimales, demórese haciendo la divisibilidad de todo eso. Se puede. Es un algoritmo fácil, pero es supremamente ineficiente. Entonces, uno vuelve y sigue viendo propiedades. Si P es primo, si P no es el 2 y es primo, entonces es impar. Entonces podemos escribir cosas como esta. Ah, bueno, y segunda observación. O sea, si el número que me dan no es par, pues es par, seguro digo que no es primo. Solo verifico para los impares, para los pares no tengo que verificar nada. Tercera, miren esta propiedad. Si D por K divide a N, o sea, si una multiplicación divide a N, entonces el más pequeño, cualquiera de los dos divide a N. Entonces, ¿para qué me sirve esa propiedad? Entonces, sirve para... ya. Si D por K divide a N, entonces D divide a N. O sea que cualquier, que me puedo enfocar en divisores más pequeñitos, no en todos los divisores. Digamos, por ejemplo, 25. No, 25 no me gustó. 28. Sí. A 28 lo dividen el 4 y el 7. Pero al 4 es 2 por 2. Luego a 28 también lo divide el 2 porque 2 divide a 4. Entonces yo podría simplemente enfocarme en mirar si los primos menores que él lo dividen. Porque si lo divide alguien que no es primo, es porque él será multiplicación de unos más chiquitos que sí serán primos. Entonces yo puedo enfocarme solamente en ver los menores que él que sean primos. Entonces voy a buscar si 23 es primo. Ya no voy a ver si el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 lo dividen. El 2 que es primo no lo divide. El 3 que es primo no lo divide. El 5 que es primo no lo divide, ya no mire el 4. El 7 que es primo no lo divide. 8, 9, 10, 11. El 11 que es el siguiente primo no lo divide. 12, 13 tampoco lo divide. 14, 15, 16. 17. 17 no lo divide. Muy bien. Entonces mi algoritmo, el algoritmo para hacer mis tests cada vez usa menos numeritos. O sea, yo empecé diciendo, cojo todos los números para ver cuáles lo dividen, luego cojo todos los números menores a ver cuáles lo dividen, y ahora cojo solo los menores que sean primos a ver si no lo dividen. Si todos los menores primos no lo dividen, es primo. Pero solamente estoy chequeando con los primos, no con todos. ¿Sí? Entonces cada vez chequeo con menos números, luego mi chequeo es más rápido, porque chequeo menos números. Y ahora además, supongamos que, no sé, el 12.530, 12.531, lo va a dividir, no lo divide alguien, no sé. Si yo cojo la mitad de 12.531 sería 6.260 y algo. 6.260 y algo. Ningún número, si un número más grande, un número más grande que la mitad no lo puede dividir. Un número más grande que la mitad no lo puede dividir, ¿cierto? Porque ya sería multiplicado por 2. Más grande que la mitad ya ni siquiera multiplicado por 2 daría más grande. Entonces, un número más grande que la mitad no lo puede dividir. Pero es más, un número más grande que la raíz del número no lo puede dividir. O sea, si un número es divisible por alguno de estos dos, digamos es D por K y D es menor o igual que K, entonces D tiene que ser menor o igual que la raíz de N. ¿Por qué? Porque si D fuera mayor que la raíz de N, y K también es mayor que D, es mayor que la raíz de N, entonces cuando yo multiplico D por K, me daría mayor que N, no me podría dar N. O sea, si los dos números que dividen a N fueran mayores que raíz de N, la multiplicación de dos números mayores que raíz de N da un número mayor que N.
O sea que si un número es multiplicación de 2, uno de los dos tiene que ser menor que raíz de n. O sea, si un número no es primo, es porque lo divide un número menor que su raíz. Entonces, realmente no hay que mirar todos los números anteriores a él, sino todos los primos que sean menores o iguales que la raíz de n. Entonces, 23. La raíz de 23 da 4, algo. No alcanza a dar 5. Entonces, tengo que mirar si los primos menores que 4 lo dividen. ¿Cuáles son los primos menores que 4? 2 y 3. 2. Le saco la raíz cuadrada del número y hago la división de los primos. Hago los primos menores que él, ¿cuál lo divide? Si alguno lo divide, el número no es primo. Si ninguno lo divide, el número es primo. Pero entonces 23, pasé de hacer 22 pruebas, luego a hacer los primos que eran como 7, 8, y ahora voy a hacer solo 2 pruebas para saber si 23 es primo. La raíz de 23 da 4, algo, los primos menores que 4 dan 2 y 3. Entonces solo pruebo si 2 es primo, si 2 divide a 23, no, 3 divide a 23, entonces 23 es primo. No tengo que llegar hasta allá tan lejos. Entonces, esta es la propiedad que dice que para mirar si un número es primo, si un número no es primo, solo tengo que buscar algún divisor antes de raíz de n. O sea, Sí, sí, dale, dale. le sacan raíz cuadrada al número Ajá. y los Primos primos menores eso. a eso. Pero realmente no entendí, si me puedo volver a explicar Sí. por qué es que sucede. O sea, si un número no es primo es porque es multiplicación de 2. ¿Cierto? Esos dos, digamos, escojo que D es el menor y el otro es el otro. O sea, 28 es 4 por 7. Entonces, uno es 4 y otro es 7. O 28 es 2 por 14. El menor es 2, el mayor es 14. Digamos, cuando multiplico como 2, hay uno que es más grande que el otro, o los dos son iguales. 64 es 8 por 8. Pero entonces, escojo uno, el más pequeño de los dos. Lo que digo es que el más pequeño de los dos tiene que ser menor que raíz de n. O igual. Porque si fuera mayor que raíz de n, o sea, si este que es el más pequeño es mayor que raíz de n, el otro que es más grande también es mayor que raíz de n. Y la multiplicación de dos números más grandes que raíz de n, pues da un número más grande que raíz de n por raíz de n, que es n. Entonces, si va a tener divisor, tiene que tener algún divisor menor que la raíz de n. Entonces, un número no es primo si tiene algún divisor que es menor que raíz de n. Y es primo si ningún número primo lo divide, ningún primo menor que raíz de n lo divide. Entonces, ese es como un algoritmo para saber si un número es primo, con esa propiedad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el 29 es primo, ¿qué haría uno? ¿Cuánto es raíz de 29? 29 es primo. Yo sé que sí, pero el algoritmo, usemos el algoritmo. 29 es primo, raíz de 29 da 5, algo. Entonces, entonces el algoritmo me dice, pues busque qué primo menor o igual que 5 lo divide. Entonces, 2 divide a 29, no. 3 divide a 29, no. 5 divide a 29, no. Entonces es primo. Con 3 pruebitas. ¿Sí? Entonces, lo que dice, basta con mirar si el número es divisible por algún primo menor o igual a 5. Entonces, voy a hacerle otras pruebas a ver si me responden tan rápido. 123, ¿es primo o no es primo? ¿Ah? Lo divide el 3, entonces no es primo. Listo, está bien. 9827. ¿No es primo? ¿Por qué? ¿Lo divide quién? El 3. 9827. Lo que les puedo asegurar es que entre más grande sea el número, es mejor sacar la raíz. Sí. Ahorita con 29 dijeron, no, ese es primo. Pero ya cuando los números, usted no sabe. Pero aún así, ¿cuál es la raíz de 9827? 99. Listo. Entonces toca mirar los primos menores o iguales que el 99 si alguno divide a 9827. Una tarea larguita, no tan larga porque no debe haber sino por ahí 30 números o 40 números primos, ahí no debe haber muchos, pero hay que hacer uno por uno. Si alguno lo divide, uno para y dice no es primo, pero si ninguno lo divide, se va a demorar chequearlos todos. ¿Y si el número fuera este? ¿Y si el número fuera uno más grande? ¿Y si los números primos que se usan en la vida real son números de 300 y 400 dígitos?
no. Por eso, exacto, o sea, los primos grandes están a la base de la seguridad de todo, porque entre otras cosas, la gente no logra saber si un número de esos tamaños es primo o no. Y aún así se pusieran a revisar todo ese tipo de cosas, se tardaría tanto. Te tardarían tantos siglos que no tendrían sentido hacerlo. Exacto. ¿Cómo así? No, antes de eso de utilizar el número primo Para las... la seguridad. Ah, porque es que, digamos que, es que todavía no hemos visto cómo utilizamos, pero los números primos están en la base de la seguridad de los sistemas de criptografía del mundo. Números primos de 200, porque romper esos sistemas implica averiguar si un número es primo o no. O sea, si yo tengo una contraseña y si averiguo si es primo o no. No. Entonces, no, pero la contraseña es una manera de seguridad que usted la pone suya, ¿cierto? Y si se la averiguan, le rompieron su seguridad. Por ejemplo, la forma de encriptar mensajes. Pero los mensajes encriptados, todo tipo, los que van a ver la criptografía, los que van a encriptar mensajes, los mensajes se encriptan con base en transformaciones numéricas. Y esas transformaciones numéricas están basadas en números primos o en números compuestos que son multiplicación de dos primos muy grandes. Entonces es muy difícil saber cuáles son los dos primos grandes que multiplicados dan el número que yo tengo. No lo logran saber con un computador, con el más veloz del mundo, en un tiempo que lo puedan a uno hackear. Entonces, la seguridad del mundo está basada en eso, en que eso es desencriptable por eso. El día que los computadores cuánticos logren hacer eso más rápido, como lo que las máquinas que hacen hoy en día, ese día la seguridad del mundo ya tendrá que pasar a otro nivel porque con los números primos no va a ser posible. Pero aún me queda la duda de por qué números primos. Ah, bueno, cuando veamos los de criptografía, vamos a entender. Porque, o sea, ¿cómo usan los números primos? Porque usan los números primos para codificar ciertas cosas. ¿Por qué no va? Porque son muy fáciles de pescar. Es que necesitan números que sean difíciles de averiguar. Difíciles de averiguar. Es decir, realmente la seguridad está basada en un número que es multiplicación de dos primos muy grandes. Y es muy difícil descomponer ese número en esos dos primos. Entre otras cosas porque es muy difícil saber si un número es primo o no. Es difícil encontrar uno y el otro. Exacto. Es muy demorado. Difícil es que por más que tenga un algoritmo como ese algoritmo va a morirse usted primero antes de que el algoritmo termine. Y también hay otra parte que creo que está relacionada con matrices inversas también. Ah, bueno, eso son curvas elípticas y cosas de ese estilo. También. O sea, hay muchas cosas de criptografía, todas basadas en matemáticas, pero digamos en la aritmética el número primo tiene un lugar especial por eso. Y por eso también, aparte de lo que decía de los computadores cuánticos, hay una cosa que es lo de la hipótesis de Riemann, que es algo que digamos que si lo pudieran demostrar, haría que también toda esa parte de la seguridad y la criptografía. Hay mucha parte de seguridad y criptografía que se basa en conjeturas. Entonces, que se basa en conjeturas. O sea, por ejemplo, nadie ha podido encontrar un algoritmo rápido para hacer, si alguien encuentra un algoritmo rápido para hacer números primos, todo se viene abajo. Porque con eso de la hipótesis de Riemann es como una función que si uno la grafica, es como la misma forma de la distribución de todos los primos. Ok, sí, digamos, matemática para eso hay. Lo que pasa es que siempre se encuentran, desarrolle por donde desarrolle, siempre encuentran un problema serio para romper eso, para resolver eso. Entonces, por eso la seguridad sigue siendo segura. Pero el día que rompan esa seguridad, la seguridad se acaba. Porque todos los sistemas están basados en los números primos. Los sistemas de seguridad. De alguna manera tienen los primos por detrás. Bueno, entonces por eso los números primos son interesantes.